Abra su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10. Lo tiene, hermano, dice la palabra del Señor así. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Repitamos esta frase, hermanos, por favor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El tema de este año para las damas es: regocíjate, encuentra fortaleza en el Señor para tu viaje. Regocíjate. Es un llamado que Dios nos hace, hermanos, a las hermanas, de motivación, un llamado de esperanza, es un llamado de ánimo en medio de nuestro caminar. Así que regocijémonos, hermanos, siempre en el Señor. Este versículo que se encuentra en Nehemías 8 es un versículo, hermanos, o un capítulo, tanto del 8 como al 10. Es unos capítulos que son como un paréntesis en medio de la narrativa de Nehemías. Este paréntesis se lo escribe Esdras y habla del avivamiento, hermanos, que hubo en Jerusalén cuando Esdras y todos los principales del pueblo empezaron a enseñar a la nación o al pueblo mismo sobre la ley de Dios, que ya habían olvidado, que no la habían tenido en mente. Viene Esdras y les lee, y viene un avivamiento donde el pueblo, en medio de la aflicción, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, viene esa palabra y le habla a Esdras al pueblo y le dice: regocíjense, alégrense, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. No se entristezcan, hay bendición. En el versículo, hermanos, 12 de ese mismo capítulo, dice que todo el pueblo se fue a comer y a beber y obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. En medio de todo viene ese avivamiento, y estos capítulos del 8 al 10 es ese paréntesis en donde está en la narrativa de Nehemías. Pensamos que Nehemías era el que había escrito este libro, debido a que cuando empieza el libro de Nehemías habla en modo personal. Pero fue Esdras, hermanos, el que escribe este libro de Nehemías, y dicen los comentaristas que es como si Nehemías hubiera tomado el diario personal, el diario personal de Nehemías, y haya escrito tal y como Nehemías había escrito en su diario, y por eso viene como un testimonio, y eso viene a traer, hermanos, una enseñanza con respecto a la historia que vivió Esdras y Nehemías en esta ocasión, y cómo Nehemías le enseña al pueblo que deben de tener fortaleza, regocijo, porque el gozo de Jehová es su fortaleza. En esta ocasión el pueblo de Israel, hermanos, había sufrido la nostalgia y el dolor de estar exiliados. Estaban fuera de su nación, estaban fuera de sus casas y habían vivido en exilio. Y en medio de todo ese sufrimiento, de toda esa problemática que habían vivido como nación, surge el refrigerio de la enseñanza de la ley de Dios, de la palabra. Cómo la palabra siempre va a edificar, hermanos. La palabra es un refrigerio para el corazón del hombre. Esta gente en el pueblo de Israel, cuando empezaban a entender la ley de Dios, lloraban y gemían de cómo Dios les había dado la ley y cómo ellos pudieron entenderla, porque dice la Biblia en Esdras que ellos les enseñaban la Biblia de modo que ellos pudieran entender, y les empezaban a leer, hermanos, y a explicar la ley. Pero en medio de todo eso sale esta frase: no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El Señor siempre busca la manera de que su pueblo sepa bendecir y sepa regocijarse en su presencia. Que sepamos, hermanos, disfrutar las mieles de su bendición. Que el pueblo sepa que al Dios al cual sirve es un Dios rico en bendición, rico, hermanos, en todas las cualidades y en todas las cosas que el ser humano puede necesitar.
Y en varias ocasiones vemos cómo Jehová llama a su pueblo a regocijarse. Y dice Isaías 54:1, regocíjate, oh estéril, le habla al pueblo de Israel, la que no daba luz, porque estaban en tiempo de cautiverio. Dice, levanta canción y da voces de júbilo a la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Regocíjate. Dios le llama que en medio del problema, en medio del estar exiliados, estar en cautiverio, hermanos, a Dios los llama a un regocijo. No es fácil, hermanos, estar fuera en el tiempo difícil de México, hermanos, cuando surge la inseguridad. Mucha gente, hermanos, son lanzados de sus casas. Personas que son prósperas dejaron sus negocios, dejaron todo, hermanos, y tuvieron que salir del pueblo, porque no conozco bien los pormenores, pero tuvieron que salir. Yo me doy cuenta, yo veo lugares ahí en mi pueblo que están solos. Qué triste, hermano, haber trabajado toda la vida para hacer un patrimonio, y de nada más de buenas a primeras alguien viene y toma lo que es tuyo, y no solamente lo toma, sino que te exilian y sales de tu casa, sales de tu pueblo para ver dónde puedes ir. Hubo gente, hermano, que tuvo que venir acá y pedir asilo político. Hay personas que tuvieron que llegar, hermanos, sin permiso de trabajar porque están con asilo, pero huir, eso es algo trágico y duro. Y imagínense el corazón del pueblo de Israel, que estaba, hermano, fuera de su casa, fuera de su ciudad, y todavía en eso, hermanos, en cautiverio. Dios le llama al regocijo. Regocíjate. Y luego en Isaías 12:6 dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate, conoce a tu Dios, disfruta las mieles de su presencia. El Señor, hermanos, llama a su pueblo a que somos un pueblo santo, un pueblo adquirido por Él, y debemos regocijarnos en lo que Él es y en lo que Él hace, no solamente para nosotros, sino en su grandeza y en su poderío. Regocijarse, hermanos, es estar alegres, es una manifestación de gran alegría. Eso es regocijarse. Y en medio de todo ese llamado y de esa petición, surge una pregunta: ¿cómo podemos regocijarnos y estar alegres cuando hay aflicción? ¿Cómo puedo levantar mi cara, hermana, mi cabeza, y emitir una voz de alabanza y de júbilo cuando mi corazón llora? ¿Cómo puedo hacerle, hermanos, cuando pesa sobre mí un diagnóstico fatal en contra de mi vida? ¿Cómo puedo levantar mi voz y glorificar a Dios? ¿Cómo me puedo regocijar en medio de todo esto? No siempre las cosas están bien, hermano. De un momento a otro, como que el panorama cambia. ¿No le ha pasado a usted eso, hermano? Se siente uno tan a gusto, tan seguro, y de repente te mueven el piso, se va todo. Oiga, yo andaba feliz y contenta porque estaba recién pedida para casarme en pleno diciembre. Y vamos a casarnos en mayo. Esa era el promesa de matrimonio, y hicimos la pedidera de manos. Usted sabe lo que se hace en la pedidera. Me acordé de uno que le tocó prender el carbón. Cuando iban a pedir a la novia, dijo: van a pedir a tu sobrina, tú te encargas de tener prendido el carbón para asar la carne después de la pedida. Oiga, y que plática y plática, y el hombre le echó carbón y se le acabó el carbón y tuvo que ponerle más, y luego tuvo que ir a comprar porque nunca pedían a la novia y se le acabó el carbón. Tuvo que ir al frente, dijo: oye, si vas a pedir a la novia, pídela ya, porque yo ya no tengo carbón, yo ya necesito mantener. Me acordé de eso, hermano, pero no tenía nada que ver con lo que estoy hablando. Perdóneme. Oiga, y ese diciembre me fueron a pedir a mí. Mi papá enojado, mal encarado así mi papá, estaba enojado porque fueron a pedirme. Bueno, y usted sabe, hermano, la fiesta, la oración, la alegría, la cena, porque me pidieron. Bueno, pues vamos al día siguiente, 2 días, no recuerdo, de ese mes y de esa fecha. Llevo a mi madre a Monterrey, no sé por qué, nada más ella y yo fuimos, hermano.
tan contenta y alegre que andaba yo. Llego a Monterrey y resulta que el problema y el diagnóstico, yo bien trágica, hermano, pero así pasó. Y el diagnóstico es que le dan a mi madre 6 meses de vida. Y me mueve todo. Como que él se pierde el olor de la alegría y de la paz y de la tranquilidad. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? 6 meses, casi va a ser la fecha de mi boda. ¿Cómo le hago? Y mi hermano, que es médico, me dice: manita, si te quieres que mi mamá esté contigo y que nosotros también, adelanta la boda. Tuve que casarme en marzo, hermano, por causa de esa noticia tan trágica. Gracias a Dios mi madre no fueron 6 meses, se murió en el mes de agosto. Estaba planeado la ciencia en mayo, pero Dios permitió que ella estuviera en mi boda, me viera embarazada y se fue en agosto. Fue un tiempo difícil, se mueve tan a gusto. Por fin Carmen Julia se iba a casar. Oiga, era alegría, y en medio de todo viene una noticia trágica que te cambia las expectativas, que parece que no levantas cabeza. Y en medio de esa noticia, la palabra: mi corazón, regocíjate. ¿Cómo le puedo hacer? El salmista decía: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Sí, piensa en mí, pero yo estuve afligido y necesitado. Otro texto bíblico dice: aun hubiese yo desmayado, si no veré la gloria de Jehová en tierra de los vivientes. Sí, la voy a ver, pero desmayé. Hay tiempos de angustia, tiempos difíciles, porque en el caminar de la vida, hermanos, se han perdido cosas. Y los que ya tenemos años recorridos en nuestra vida, podemos platicarles muchas experiencias y hemos tenido grandes pérdidas. Hemos perdido la paz. Hemos perdido a seres queridos, hermanos. En el caminar de la vida, yo todavía no sé cómo me mantengo en pie. Pero recuerdo a mis padres y recuerdo a mi hermana y mis hermanos, cada quien está en su lugar y ya mi familia nada más radica en ellos y yo. Quisiera a veces que volviera el tiempo atrás como el drama y quisiera andar en casa donde está mi mamá hablándome y mandándome a lavar trastes y haciéndome, regañándome, y mi papá pidiéndome un cafecito, Carmelita. Lo extraño todo eso, hermanos, pero hemos perdido tantas cosas en el caminar. A veces algunos han perdido la esperanza. Ya no tienen, ya están dados por vencida, ya no quieren nada. Y otros, lo más trágico, algunos han perdido la fe. La pandemia, ya no supieron dónde está el gozo, ni la alegría, ni la bendición. Y se han perdido cosas, hermanos. Y a veces vienen, yo bien trágica, hermano, pero vienen malas noticias. Y viene la historia de Nehemías. Cómo Nehemías, en tiempo de exilio, Nehemías era compañero de Esdras, hermano. Y Nehemías estaba en el exilio y en Babilonia, hermanos. Y estaba, aparte de eso, ahí había nacido. Él solamente, como decía Job, de oídas oía de Jerusalén, sabía la historia del pueblo, añoraba la tierra de sus padres. Y en medio de todo eso, hermanos, vienen malas noticias para él, porque llega Hanani, un hermano de él que viene de Jerusalén con otros judíos. Y en el capítulo 1 de Nehemías dice que Nehemías le pregunta: ¿cómo está la gente allá en Jerusalén? ¿Cómo está la condición? En el versículo 2. Y dice que Hanani le responde en el versículo 3 a Nehemías y le dice: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Les ha ido como en feria. Están mal. Y no solamente eso, dice: el muro de Jerusalén está derribado. Está en ruinas la ciudad y las puertas están quemadas.
algo tremendo, hermanos, que una nación en aquellos tiempos no tuvieran muros significaba afrenta para ellos, porque estaban a la merced del enemigo. Una ciudad sin muros era una ciudad insegura, porque cualquier enemigo, cualquier nación pudiera llegar y atacarlos y hacerlos esclavos. Era una inseguridad y era una afrenta para ellos. Y dice la Biblia que Nehemías, después de que oyó el informe que Hanani le trajo, dice en el verso 4, cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo por algún día. ¿Se imagina la situación de Nehemías, hermanos? Dice, yo me senté, a mí me da la impresión, hermanos, que cayó desfallecido, sentado, y también, hermanos, dice, lloró e hizo duelo. Vienen, hermanos, por las malas noticias, vienen ansiedades y vienen depresiones a nuestra vida. Nehemías se sentó y lloró e hizo duelo. Y con tristeza ante la gran pérdida, hermanos, de todo aquello que él añoraba, que le platicaban de la grandeza del templo que Salomón había construido. Se gloriaban, hermanos, de aquella hermosa ciudad que tenía sus puertas y que estaban, hermanos, segura en medio de aquellos muros. Pero ahora, hermanos, todo se había acabado. Las ansiedades vienen, hermanos, y aniquilan nuestra paz. Un corazón ansioso y con depresión. Oiga, yo oigo muy seguido ahora que las personas traen depresión y ansiedad. Y no solamente adultos, hermano. Yo veo jóvenes que padecen ataques de ansiedad. Qué feo es eso. Los veo tan chicos, hermanos, y que andan ya con los problemas con los psicólogos, con los médicos, para que los traten de una manera con medicina, hermanos, le den un tratamiento para poder solventar aquello. ¿Hasta dónde el enemigo viene a robar y viene a quitar nuestra paz? ¿Hasta dónde, hermanos, el no voltear a ver a Dios en medio de nuestro problema recae y atrae, hermanos, consecuencias fatales? Dice la palabra que Nehemías, hermanos, tuvo que buscar la manera de confrontar aquella situación que él tenía. ¿Cómo puedo tener la paz? Y dice que Nehemías dio la respuesta en el mismo capítulo, el mismo versículo 4, dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No sé si va conmigo, hermanos. Esta es historia, pero bendice, edifica. Dice la Biblia que Nehemías oró. Ese es un hábito, hermanos. Ese es un ejercicio que la iglesia debemos de hacer. Si la iglesia padece es porque no estamos orando. Qué tremendo, hermano. No tenemos por qué adolecer. Tenemos a un Dios grande y maravilloso, poderoso para poder suplir cualquiera de nuestras necesidades. Dios obra, hermanos, en medio de la angustia, en medio de la depresión, en medio de la ansiedad. Dios nos saca adelante. Esta mañana les testificaba yo de lo que me pasó a mí. Yo no sabía nada de eso de la ansiedad, hermano, hasta que un día le diagnosticaron a mi hermana cáncer. Y como yo con ella pasé como mamá y hermana, lo padecí así muy cerca el problema. En la casa había tristeza continua, llorábamos en los rincones para que no nos veía nuestra hermana. Mi hermana quería fortalecerse y a veces nosotros decaíamos. Oiga, empezó a entrar en mí un temor, una angustia. ¿Cuándo se va a morir, Señor, o no se va a morir? ¿Qué vas a hacer con ella? Y no solamente eso, hermano, haz de cuenta como que yo sentía que yo misma traía el cáncer, porque cualquier dolor que yo traía, yo pensaba, ya me voy a morir. Esos días pensaba más en la muerte que en la vida. Oiga, hermano, y empezó a atacarme una ansiedad en las noches, más que nada, hermanos. Nomás empezaba a oscurecer y a mí me daba temor porque no quería que me diera esa sensación. Y empecé a batallar, hermano, no sé cuánto tiempo, meses duré así, hasta el día en que yo levanté mi mirada a Dios y le dije, Señor, tú eres más grande que esta ansiedad. Tú eres más grande que mi necesidad. Tú eres más grande que mi tristeza. Y en el nombre de Jesús yo reprendo todo.
Esa fue la última noche, hermanos, que yo padecí de ansiedad. De repente, como cuando que hay una sensación como que quiere venir, pero en el momento, en el nombre de Jesús, yo la reprendo y Dios me ha dado la victoria. Hay que levantar la mirada, hay que levantar la vista a Dios, orar, pedir en medio de la angustia, en medio de la necesidad. Hay que reconstruir la vida, no podemos quedarnos ahí, hermanos, añorando algo que todavía no tenemos. Hay que accionar. Nehemías no se quedó llorando, ni terminó, hermanos, nada más orando, sino que accionó. Dice la palabra, porque Nehemías era copero del rey Artajerjes. Y dice que él entró a servir al rey. Y no se puede, hermanos, cuando se sirve al rey no se podía entrar triste al rey, ante el rey, porque era motivo de muerte, hermanos. Todo aquel que alterara el buen sentir del rey era causa de muerte. Y Nehemías estaba triste. Procuró poder disimular todo aquello, pero el rey lo conocía bien y le dijo: ¿qué es lo que tienes? Y ya le dice Nehemías, hermanos, en el capítulo 2. Dice: ¿por qué estás triste? ¿No estás enfermo? ¿Qué te pasa? Y en el verso 3 del capítulo 2 le dice Nehemías: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no ha de estar triste? ¿Qué pides?, dice Artajerjes. Y ahí, hermanos, aprovecha Nehemías y le habla y le dice con respecto a la necesidad de ir a Jerusalén: y dame cartas para llevar, para que me otorguen el material necesario. Y dice la Biblia que Artajerjes le concede todo lo que Nehemías necesitaba. Es importante, hermanos, que era reconstruir la vida, es accionar, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Como cristianos, sin duda va a llegar a nuestra vida la angustia, va a llegar las malas noticias, van a llegar necesidades, pero hay que levantarnos, que Dios nos restaure toda vida rota, hermanos, y nos dé una nueva luz, una nueva esperanza para poder, hermanos, cumplir los propósitos de Dios. Dios restaura nuestras vidas. En Jeremías nos invita y dice: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Qué necesitas? Ay, cómo me gusta esa frase cuando Dios le habla a Salomón y dice: ¿qué quieres que yo te dé? Se me hace que abre el cielo así ante Salomón para que me pidas. Hermanos, esta mañana el Señor viene aquí a hablar a su corazón. Aleluya. Como Dios en su misericordia se detiene y te dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué necesitas? Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la promesa de Dios para nosotros. Aquellos hermanos que estamos en necesidad, aquellos hermanos que estamos en problema, tenemos las promesas del Padre para nuestra vida, que vienen a dar ese aire de poder salir adelante, de levantarnos confiando en el Señor. Oí a la hermana del monólogo que hablaba de Job. Dijo: Job, no quiero. Escuché una reflexión muy bonita acerca de Job, donde dice Job: yo sé que mi Redentor vive, y aún de este polvo el Señor se ha de levantar. Aún esta mi carne pueda estar deshecha, el Señor hará algo grande. Y la reflexión decía: la condición, los sentimientos de Job, hermanos, estaban padeciendo porque se le había acabado todo su patrimonio, se habían muerto sus hijos, no tenía herencia, y de pilón viene la esposa y le dice: reniega de tu Dios y muérete. Y luego los amigos, hermano, en vez de sanar la herida, cada vez que hablaba le echaban alcohol y se ponía difícil. Esos eran los sentimientos de Job, hermanos. Pero lo que dice la primera frase del texto: pero yo sé. Una cosa es lo que sabemos de Dios y otra cosa es lo que sentimos, hermano.
Podemos sentir tantas cosas, pero eso no nos mueve, porque sabemos al Dios al cual servimos. Sabemos que el Dios nuestro es un Dios poderoso y grande, y Dios nos llama para restaurar nuestra condición de vida. Amigo, hermano que nos visitas esta tarde, esta mañana, el Señor tiene un plan de sanidad para tu vida. Dios tiene un plan de restauración para tu problema. Dios tiene un plan para liberarte de cualquier situación, porque Dios es grande y poderoso. Clama a mí, yo te responderé. Y luego Mateo 28:20 dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. No estás solo. Aleluya. Hay una voz de Dios para nuestro corazón. Él está con nuestra vida. Gloria al Señor. Juan 14 dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no los doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oiga, qué tranquilidad y qué paz. Hay un Dios que si tengo problemas, si los tengo. Que si hay dificultades, si las hay. Pero ahí está el Señor para satisfacernos, para saciarnos. A veces no lo entendemos, hermano, pero Dios conoce todas las cosas. Él conoce el día de mañana. Yo le decía a las hermanas en el grupo Vida: ya Dios empezó tu vida y ya la acabó. A Él no le toma nada por sorpresa. Él ya sabe cómo y cuándo, hermanos, terminará. Es necesario confiar en su poderío. Conoce, iglesia, al Dios que está en medio de ti. Conoce, iglesia, al Dios al cual sirves. Es un Dios grande, aleluya, un Dios bueno. Gloria a Dios. Restaurar es un trabajo arduo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. El caminar otra vez, el camino ya andado, es difícil. Levantar escombros, hermanos, es pesado. Ya estaba edificado y ahora no hay nada. Es duro reconstruir, pero hay que trabajar. Y cuando uno se dedica a reconstruir nuestra vida, nuestra condición delante de Dios, nuestro caminar que honre a Cristo, es difícil, porque hay un enemigo que atenta contra nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. Cuando Nehemías iba a reconstruir los muros, oiga, se levantó Sennacherib y Sanbalat, hermanos, a querer, hermanos, atacar y decir: no vas a levantar porque ¿qué Dios te va a ayudar? Y otro lo quiso ridiculizar y le dijo: mira, si una zorra pasa por encima, se va a destruir. Pero dice la palabra que Nehemías tomó fuerza y oró a Dios y le dijo: Señor, tú conoces nuestra empresa, conoces nuestro trabajo. Y dice la palabra que el pueblo agarró ánimo y empezaron a construir el muro una vez más. Dios da la victoria aún pese el ataque de Satanás sobre nuestra vida. Puede el diablo, hermanos, atentar con nosotros, pero hay un Dios maravilloso que está alrededor nuestro. Hay una ocasión, le decía a una amiga, porque cuando uno está en el instituto, recién empieza el ministerio, el enemigo te ataca. Y yo le decía a mi amiga: mira, Magda, el diablo puede venir 100 kilómetros por hora ante nosotros, pero aquí se tiene que detener. Aquí se tiene que detener. No por nuestra vida, sino porque hay un Dios poderoso. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, dice la palabra. Aleluya. En esta pandemia, yo me abracé del Salmo 91. Señor, yo reclamo el Salmo
Salmo 91 para mi vida y mi familia. Tú cumples tu palabra. Ninguna plaga tocará tu morada. A ti no llegará. Dije, Señor, yo reclamo esa promesa para mi vida. Aunque el enemigo venga sobre nosotros, Él nos dará la victoria. Aleluya, esa es la garantía y la seguridad. Oiga, hermano, le conviene servir a Cristo. Le conviene servir a Dios, hermano. Porque hay problemas, hay crisis. Oiga, el mundo está en crisis, la iglesia no. Voy a hacer historia un poquito. Pero en los tiempos de crisis es cuando más bendecidos somos. No sé por qué el Señor hace eso para engrandecer su nombre. Cuando nadie tiene, allá andan los hermanitos y el pastor con carro nuevo. Aleluya. Cuando aquellos batallan porque no hay trabajo, los hermanos de la iglesia están en construcción. Hermanos, no es otra cosa más que la bendición de Dios sobre nuestra vida. No lo hacemos porque tenemos, sino porque el Dios al cual servimos es un Dios fiel para con nosotros. Aleluya. Él nos dará la victoria. Nehemías se levanta y dice el verso 15 del capítulo 6: y el muro se reedificó. Pese al enemigo, en 52 días, hermanos, reedificaron el muro. Después de que 13 años, 15 años estuvo Esdras en Jerusalén y no se construyó el muro, en 52 días Dios levanta a Nehemías, pone un propósito, le da la victoria, le ahuyenta al enemigo, le da fuerza, le despierta espíritus, oiga, quebrarle voluntades y levantan un muro. Dios lo hará con nosotros y lo sigue haciendo, hermanos. Ese Dios que actuó en el antiguo tiempo, actuará el día de hoy. Él lo hará, Él lo hace, Él se mueve. Para Él no hay imposible. No lo digo, hermanos, por decirlo, porque lo leí. El Señor ha sido fiel. Hay un testimonio y ese es el testimonio de Nehemías. Dice Nehemías, hablando Esdras del testimonio de Nehemías. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, que el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, era el problema, el asunto era conmigo, fui yo. Los testimonios, hermanos, reivindican y engrandecen lo que es Dios. Yo esta mañana le decía al Señor: ¿cómo le hago para dignificarte delante de tu pueblo? ¿Cómo hago, Señor, para que tu pueblo entienda lo que tú eres? Y la única forma, hermanos, entre que la palabra está el testimonio de lo que Dios hace. Por eso el salmista decía: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que me bendiga pan. Es un testimonio de la grandeza de Dios. Y yo puedo testificarle mucho, hermano, pero no quiero tomar el tiempo de mí. Pero Dios es grande y poderoso. ¿Quiere que hable de sanidad? Hablo de sanidad. Si quiere que hable de provisión, le hablo de provisión. Si quiere que le hable de cuidado, le hablo de cuidado. Si quiere que le hable, hermanos, de cómo Dios da esposos, le hablo de eso. Porque el Señor ha sido fiel. Fíjense, una ocasión oí un testimonio de un joven y me hizo reaccionar. Porque yo pienso, hermano, que Dios es mío y nada más mío. Nada más yo y él. Y este joven me empieza a testificar algo parecido que viví yo. Dice el testimonio de este joven que él quería una joven de su iglesia y la pretendió y la llamaba y la invitaba a cenar, y la muchacha no quería. Dijo: puedo ir contigo como amiga. Pero él la quería y nunca accedía y se dio por vencido. Dios lo llama al muchacho a predicar y se va a estudiar, allá se separa para estudiar, y en medio de su tiempo de estudio le llega una llamada de teléfono. Oye, te hablan por teléfono. A mí, y entre semana, qué raro. Bueno, fue y tomó la llamada. ¿Quién creen que era? La muchacha. Dice: bueno, ¿quién habla? Pues soy fulanita de tal.
qué raro, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No, pues te hablo, a ver cómo estás. Y empieza, usted ya sabe, el mover de ahí. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy bien, pues estoy acá preparándome, estudiando. Bueno, cuando tengas libre vamos a tomar café. Oh, bueno, ok, yo te hablo. Y cuelga. Y apenas cuelga, ¿de qué se trata, Señor, esto? Tanto que le rogué, tanto que le busqué y que me dijo que no, y ahora sin buscarla sola me llama. Pues ¿de qué se trata? Y Dios le responde a su corazón: es que antes eras tú el que buscabas, pero ahora yo te la estoy dando. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Aleluya. A veces, ¿cuántas veces queremos las cosas a nuestra manera y a nuestro tiempo? Pero aún esa, lo más íntimo de tu corazón, lo que nadie sabe, Dios lo conoce, y en su tiempo Él se jactará de decir: yo soy tu Dios. Y para eso estoy, para bendecirte, para darte lo que tú necesitas. Son cosas, hermano, que parece que no son de vida o muerte, pero aún esas el Señor se encarga de bendecir y llenar nuestra vida. Amén. Pero no amamos a Dios por lo que nos da. No servimos a Dios por lo que me pueda dar. El fruto, la fuente de mi gozo, va más allá, hermanos. Es más allá de poseer. Es más allá de ver una respuesta a una oración. Es el fuente de mi gozo. Es que lo conozco a Él. Es que su presencia habita en medio de mi vida. Jesús es nuestra fuente de gozo. Él es, hermanos, el que nos llena de su bendición. Dice Jesús hablándole a la samaritana: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua para y tendrías vida eterna. Si conocieras el don. Hermanos, esta tarde, aleluya, Dios se ha parado, se ha detenido en la iglesia Emmanuel, en el Edimburgo, para decirles: si me conocieras, si gustaras de lo que es mi presencia, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús hablando le dijo a los discípulos y a todos aquellos que estaban allí. Dice, se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, la presencia, ay Señor, la presencia de Jesús en medio nuestro. Hermanos, hay que descansar en el poder de Jesús. Hay que esperar en Él siempre. Él es nuestro regocijo. Ay, no lo veo, Señor, pero tú eres Dios. Cuánto te he pedido por esto, pero Señor, tú conoces. Señor, tú sabes. Mi vida, mi petición está en tus manos. Hermanos, cuando llegamos a este punto de entender que la mano de Dios tiene control de todo, entonces la palabra empieza a tener sentido en nuestro corazón. Y yo entiendo lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:16: estad siempre gozosos, porque pase lo que pase, nosotros tenemos regocijo en el Dios de nuestra salvación. Amén. Porque no es la circunstancia, no es el ambiente, es Él, hermanos, en nuestra vida. Él cambiará tu entorno. Él cambiará tu lamento en gozo. Él transformará tu ambiente y pondrá todo en forma para que tú seas prosperado y bendecido. Así es Él, hermanos. Así es Dios. Él así obra. Pablo y Silas en aquella cárcel,
Pero aún a pesar de estar, hermanos, apresados, dice la palabra que Pablo y Silas alababan al Señor con todo el corazón. Y no se hizo esperar. Hubo un estruendo y todo aquello, hermano, fue abierto para que ellos tuvieran la libertad. Aleluya. Es tan importante entender eso. Me llena la actitud de Habacuc. Habacuc era un hombre que veía la injusticia social en sus medios y oraba a Dios y decía: Señor, haz algo, por favor, en este tiempo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. Pero él supo esperar en Dios y dijo: Señor, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales y en la vides no haya fruto, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Nuestro Salvador es hermoso, es dulce, su presencia es preciosa. Como dice Cantares, hermanos 5:16, mi amado es hermoso y todo en él es codiciable. Todo en él es deseable. No hay nada en Cristo, hermanos, que no anhelemos. Ay, anhelamos su caminar a un lado nuestro. Anhelamos su presencia, su Espíritu Santo. Anhelamos el toque de su mano sobre nuestra vida. Todo en él es deseable. Ay, Basira Bacán. Él es bueno y Él es precioso y me gozo. ¿Cómo conoce usted a Jesús? Juan el Bautista decía: aleluya, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo conoce usted a Jesús? Pedro lo revelaba y decía: tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. ¿Cómo conoce a Cristo usted? Los profetas hablaban de Él sin conocerlo. Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. En Él está la vida. Y Jesús mismo, hablando de Él, decía: yo soy el pan del cielo. El que viene a mí no tendrá jamás hambre ni sed. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El yo soy de Jesús nos garantiza su presencia y su suficiencia para nuestra vida. El regocíjate, hermanos, es pensar en Cristo. Es de hablar con Él, es hablar de Él, es meditar en Él.